Hablábamos al comienzo del programa de la cuestión salarial como uno de los temas centrales esta noche en Equipo de Noticias. La presencia del ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piacentini, y de la ministra de Educación, la profesora Susana Benítez. Buenas noches a ambos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, inicio del ciclo lectivo, ministra, con, diríamos, casi normalidad, ¿no? Sí, bueno, gracias por la invitación. Hemos iniciado junto a todo la docencia correntina, hemos iniciado el ciclo lectivo con absoluta normalidad por 10º año consecutivo en la provincia de Corrientes. ¿Qué expectativas tiene para lo que resta del ciclo lectivo? Recién iniciado, claro está, pero digo, ¿cuál es el objetivo principal que tiene? Bueno, el objetivo principal es seguir elevando los índices de calidad educativa, pero fundamentalmente trabajando desde la digitalización, desde la inclusión de contenidos digitales. Y esa es la mayor expectativa junto a los alumnos, por supuesto, que deberían permanecer y quedar en el sistema educativo, que es el objetivo mayor, y fundamentalmente llegar a poder elevar estos índices de contenidos digitales en las escuelas, que nuestros alumnos puedan fundamentalmente aprender con las nuevas tecnologías. ¿Cómo está el diálogo hoy con los docentes? Muy bueno, es un diálogo fluido, permanente, es un diálogo que fundamentalmente está en cada día que estamos presentes en las escuelas y también, por supuesto, con quienes los representan, que es el arco gremial que forma parte de la mesa de gestión educativa. Pero en esa mesa no está SUTECO. ¿Cómo es el diálogo SUTECO? Hay que recordar que SUTECO es el gremio base de CETERA, que fue el que adhirió la medida de Fuerza Nacional. Bueno, fundamentalmente ustedes saben que ellos se han retirado de la mesa de gestión, no han formado parte de esta mesa de gestión, no han firmado el acta acuerdo y fundamentalmente no han trabajado en todos los temas de índole educativa que hemos estado trabajando durante el año pasado. Pero que iniciamos esto. Que ellos no se retiraron, que fueron ustedes los que les retiraron. No, están firmadas las actas donde ellos se retiran de la mesa de gestión. Una cosa es lo que podemos decir y otra cosa es lo que realmente constan las actas. Ajá, o sea que como ya se fueron el año pasado, este año no iban a integrar esa mesa. Y bueno, justamente el año pasado, cuando terminamos la mesa de gestión, hemos acordado la nueva fecha de gestión, que sería en el mes de febrero de este año, y nos hemos convocado. Lamentablemente, días anteriores habían sucedido hechos de violencia que creo que es de público conocimiento. ¿Y ellos no vuelven más? ¿No vuelven más a la mesa? Nosotros no tenemos las puertas cerradas, pero siempre vamos a trabajar cuando prime el respeto y el diálogo fundamental. Ministra, ¿usted tiene la sensación de que este inicio sin conflictos es un puntapié inicial que los va a poner a prueba durante el resto del año, en virtud de que últimamente la cuestión inflacionaria prácticamente los obliga a discutir casi permanentemente respecto de la pérdida de poder adquisitivo? Sí, fundamentalmente ha sido uno de los temas tratados en la mesa de gestión. Es un tema que recurrentemente está en los diálogos de todas las personas, incluidos en los docentes, el tema inflacionario como en cualquier miembro de la sociedad, pero que hemos acordado justamente en ese acta de que nos volveríamos a reunir para poder evaluar algunos temas pertenecientes al acta acuerdo salarial. A ver un segundo, Martín, porque le voy a preguntar al ministro de Hacienda sobre un poco la política salarial, ¿no? Y hay algo que el resto de la administración pública, no solo el sector docente, está esperando. ¿Cuándo se va a dar a conocer ese anuncio? Sí, nosotros desde el Ministerio de Hacienda estamos trabajando en la confección de la política salarial para todo el año, para el resto de los sectores. En ese sentido, ya la tenemos casi lista. En esta semana que entra ya se van a dar los anuncios. Nosotros además necesitamos un tiempo de proceso de toda la información. ¿Va a ser en conferencia de prensa el anuncio? Va a ser, sí, lo vamos a hacer en conferencia de prensa y la idea es que ya empiece a operar el primer impacto del primer tramo de incremento salarial ya con los sueldos del mes de marzo. Incluso ya se está abonando el plus a partir de del primer día de la semana de mañana, con lo cual este plus, que era anteriormente de 500 pesos de carácter no remunerativo, pasa a ser ahora de 1.000 pesos, pero ya remunerativo. Y uno de los anuncios que también ya lo ha mencionado el señor gobernador es el tema del incremento de la ayuda escolar anual. Es un concepto que se paga por única vez en el mes de marzo, que habitualmente se paga junto con el sueldo del mes. Se ha decidido adelantar y ya el jueves 14 se está pagando el nuevo valor, que es de 2.100 pesos
O sea, ese es el primero de los anuncios que hace. El jueves 14 se paga la ayuda escolar. Jueves 14 se paga la ayuda escolar, ya están los procesos de liquidación en marcha, así que el día jueves ya se va a estar cobrando por Ministro, cajero. Perdón, Gustavo, ¿se paga con el segundo adicional de los 5.500 pesos o por No, separado? se paga por separado. Por separado. Hemos decidido adelantarlo en función a que, bueno, el inicio del ciclo lectivo implica una serie de gastos para las familias, así que se ha decidido adelantar al jueves 14. Ministro, ¿cómo se desarrolla una política salarial sabiendo que las posibilidades que tiene el gobierno de la provincia de mejorar los saberes de los empleados estatales y de los jubilados pareciera que no alcanza con este proceso inflacionario argentino que no parece no tener techo? Sí, el proceso inflacionario lo vivimos todos, lo viven los asalariados, lo vive el Estado. El Estado también genera un incremento, esta inflación le genera un incremento en los niveles prestacionales de servicio, por lo tanto la inflación lo vivimos todos. Es cierto que los Pero pareciera salarios, que queda corto, que aumento que dé va a quedar corto. siempre ocurre eso en un periodo inflacionario ciertamente muy alto, pero bueno, desde el gobierno provincial estamos tratando de achicar esas diferencias y que realmente los sueldos sea, digamos, el motor de desarrollo local. Ministro, este plus de 1.000 pesos que ahora va a ser remunerativo, a partir del mes que viene, ¿se va a pagar junto con el sueldo o se va a pagar en un periodo diferencial? No, se va a continuar pagando en el periodo diferencial. Por ahora no tenemos previsto hacer ningún cambio, sí procesos de actualización en lo que tiene que ver en el año. Nosotros estamos planteando correcciones en 4 oportunidades del año. Esto es en el mes de marzo la primera, en el mes de julio, septiembre y noviembre. Por lo tanto, el plus también en esos periodos de tiempo también va a tener una corrección. Así es que Ese lo sería vamos a mantener. ese sería otro de los anuncios. Otros anuncios que va a haber también corrección al plus. Sí, sin duda. Nosotros vamos a trabajar el plus. Surgió como una posibilidad de sostener, digamos, en los distintos sectores. Nosotros estamos liquidando, actualmente se viene liquidando 6 procesos de liquidaciones diferentes. Por lo tanto, el plus genera el efecto compensador, digamos, para que los impactos de bolsillo sean equivalentes independientemente de los sectores que se produzcan. Volviendo al tema de las escuelas, en las vacaciones se dieron que muchas fueron vandalizadas y se planteó la posibilidad de poner cámaras y rejas. ¿Eso se va a concretar? ¿Ya tienen? ¿Y quién va a monitorear esas cámaras? Bueno, justamente estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad para poder asegurar el tema de las escuelas, no solamente en el momento de que el edificio está vacío y que sufre estos efectos de vandalismo, sino ahora que ha vuelto el ciclo lectivo, justamente para asegurar también a los alumnos, a los docentes, a la comunidad educativa, y en días más estaremos trabajando junto al Ministro de Seguridad para dar los anuncios de los corredores escolares. Es decir, las cámaras, las rejas, y en este sentido también el trabajo colaborativo de toda una sociedad para asegurar el bienestar y la seguridad de los chicos. ¿Tienen participación los padres en los colegios? Sí. ¿Se logra, digamos, porque cuando hay reuniones que vayan, cuando se hacen actividades, o sea, están involucrados o es un problema? Están involucrados, pero no en la medida que nosotros lo desearíamos. Lamentablemente, a medida que los chicos van creciendo, los alumnos van sintiéndose como más solos, en el buen sentido de la palabra, porque los alumnos no concurren con los padres a la escuela. Todos podemos ver que cuando empiezan el nivel inicial, las mamás, los papás, las familias están con mayor concurrencia en la escuela, pero a medida que van avanzando en la escuela secundaria, ya esa presencia de los padres en la escuela va disminuyendo. ¿Corrientes tiene los mismos números que la promedio nacional de deserción de la escuela secundaria, el 50%? No, tenemos un poco más bajos de deserción en la escuela secundaria y es uno de los objetivos que tenemos planteados para poder seguir trabajando junto al Gobierno Nacional también con las políticas implementadas para bajar la deserción en la escuela secundaria. ¿Cuántos chicos de los que empiezan terminan? Y bueno, justamente nosotros estamos por debajo del índice de del 50%, pero queremos mejorar esos índices y como te decía, estamos trabajando un nuevo plan de la escuela secundaria, que es la secundaria 2030, que es una secundaria que busca contener a los alumnos y no que los alumnos dejen la escuela. Ministra, una de las fronteras a la hora de comunicar que muchas veces parece difusa en la escuela pública es el tema de las colaboraciones
y las cooperadoras. Ante el impacto de la crisis, muchas familias están comprometidas en su nivel de ingresos y ven con preocupación cuando se les piden colaboraciones en la escuela pública. Cuando nosotros convocamos a alguna autoridad, siempre nos dicen, eso solamente se le pide a la gente que puede. A la hora de comunicar, ¿ustedes entienden que hay que hacer un esfuerzo más grande en dejar en claro que aquella gente que tiene fundamentalmente muchos problemas económicos no tiene obligación de hacer aportes en la escuela pública? Y lo hemos hecho, hemos sacado un comunicado desde el Ministerio de Educación, Martín, en el cual hemos sido muy claros que el aporte de cooperadora es un aporte absolutamente voluntario. Y quiero dejar remarcado esto, porque lamentablemente en muchas escuelas, en este inicio del ciclo lectivo, han pedido a los tutores un pago de una cooperadora o de la compra de un boletín o de la compra de ciertos papeles para el ingreso, y ante las denuncias de los tutores en forma reiterada de algunas escuelas, no de todas, hemos sacado un comunicado. Las escuelas tienen la obligación de inscribir, la escuela pública de gestión estatal tiene la obligación de inscribir a los alumnos aunque no tengan para el aporte de cooperadora. Vuelvo a decir, es un aporte absolutamente voluntario y los docentes, los directivos saben y tienen absoluta claridad porque las normas establecen de que nuestra educación pública es gratuita. Ministro, preguntarle por la pauta salarial para todo el año. ¿Qué evaluación de porcentaje hacen? ¿27, 28% a lo largo del año? Sí, la verdad que no queremos hablar de porcentaje para no confundir. Nosotros, por ejemplo, en el caso del sector docente puntualmente, ha llevado a confusiones muchas veces generar estos mecanismos de porcentaje. Nosotros pretendemos en todo el año tener una recuperación significativa, no solo del sector, sino también, como decía hoy, acompañado del sistema del pago del plus. En el caso de los docentes, por ejemplo, la diferencia entre febrero y marzo son de 3.000 pesos más de bolsillo, que por ahí es el valor que muchas veces el docente quiere saber. O sea, cada docente va a percibir en bolsillo 3.000 pesos más. Como mínimo. Como mínimo. Explico esto como mínimo porque va a depender, digamos, de la antigüedad. En algunos casos, aquellos docentes que tuvieran más de 5 o 6 años de antigüedad en adelante, también hay una corrección en el salario básico y esta corrección va a permitir que en el mes de marzo se incremente estos 400 pesos, que no es el único incremento, como le decía al principio, van a haber 4 incrementos en el año. Por lo tanto, aquellos que corrigen el salario básico también tienen una modificación salarial de bolsillo. A ver, ministro, ¿y esto se va a dar para el resto de la administración pública, estos 3.000 pesos de más en bolsillo o no? Sí, estamos trabajando para que sean equivalentes. En ese sentido, como le decía al principio, también tenemos diferentes metodologías de liquidación, así que estamos buscando, digamos, aquella que sea equivalente para que todos los sectores tengan el mismo... ¿Y qué expectativas de inflación tiene a nivel país usted? Bueno, porque algunos economistas ya comienzan a hablar de un 40% como mínimo, ¿no? Nosotros creemos que va a estar por debajo de esa cifra, producto de que si bien ahora los primeros meses todavía sigue siendo elevada... Hoy la interanual está por arriba del 40%. Hoy está por arriba del 40%, todavía va a seguir siendo elevada. Nosotros entendemos que hasta mitad de año esa situación se puede llegar a sostener en ese sentido, pero después tendería a bajar. De igual manera es difícil, digamos, son muchísimos cambios a nivel nacional y macroeconómicos, digamos, que tienen que ver en esto la definición del índice de inflación. Así que realmente esperemos que acompañen, ¿no? Porque digo, ¿los recursos de la provincia aumentaron un 40% o no? No, los recursos de la provincia no aumentan en el mismo sentido. Si bien muchos de los impuestos que provienen del régimen de coparticipación de impuestos, que es uno de los principales ingresos que tiene la provincia hoy, en algunos casos sí tienen un componente inflacionario, pero no nos olvidemos que los impuestos al consumo básicamente también ha habido una detracción, entonces en ese sentido tampoco no han crecido en igual magnitud. Van a anunciar el primer tramo de aumento, que lo van a hacer en 4 tramos durante el año. Lo que ustedes van a tener una certeza
no es sobre el aumento total de los sueldos del año, sino del primer tramo. Y la pregunta que va concatenada, ¿los aumentos se van a ir correspondiendo con la evolución de los ingresos por coparticipación o ustedes ya hacen una estimación? Sí, nosotros vamos a anunciar la política salarial para todo el año, no solamente del mes de marzo, ¿sí? Vamos a anunciar absolutamente todos los tramos, vamos a anunciar todos los tramos, de manera tal de que también podamos comunicar y que sea previsible, digamos, ¿no? Que los agentes del sector público puedan saber a ciencia cierta, digamos, cuáles son los incrementos previstos. Y respecto de la evolución de coparticipación, sí son tenidos en cuenta. De hecho, el motivo de por qué salen tramos justamente es por esto. La coparticipación, digamos, no es un monto fijo, es un monto variable que va corrigiéndose mes a mes y por lo tanto planteamos estos incrementos que en caso de ocurrir, digamos, alguna variación positiva y mejore realmente los recursos de coparticipación, también hay una mirada muy positiva a la posibilidad de adelantar los tramos y que obviamente llegado el momento lo vamos a evaluar como una posibilidad. ¿Se pueden adelantar los tramos entonces? Sí, sin duda. Porque una de las preguntas de hecho algunos de los reclamos, sobre todo los docentes autoconvocados, es que se reabra la negociación salarial. Le pregunto a los dos, ¿puede reabrirse? ¿Puede haber reapertura o no? Nosotros no estamos cerrados, las políticas salariales las damos todos los años en el mes de marzo, este año no va a ser la excepción. Nosotros en el mismo acuerdo hemos planteado la posibilidad que en el mes de julio nos volvamos a reunir con la posibilidad de evaluar la alternativa de generar algún tipo de adelantamiento de los tramos y en ese sentido tenemos una mirada como muy positiva respecto si la evolución de los recursos de coparticipación son realmente interesantes, también se pueda volcar a salarios. En la ley de presupuesto contiene una cláusula puntual que todos aquellos excedentes de coparticipación que eventualmente pudieran ocurrir a lo largo del año sean volcados como mínimos el 50%, así que queremos avanzar en ese sentido. Y para saber este tema de los docentes autoconvocados, ministra, ¿podría recibirlos o no? Antes de dar respuesta a esa pregunta, le quiero decir también respecto a la política salarial que este acta acuerdo que hemos firmado con el arco gremial y que tienen representatividad jurídica es un acta que tiene sustentabilidad en el tiempo. Nuestro gobierno tiene como un buen hábito de asegurar una política salarial que es sostenible para que todos los empleados públicos, no solamente la docencia, sino que todos los empleados públicos y también el sector pasivo pueda recibir en tiempo y forma sus saberes. Es una política de Estado, es una política en la cual el gobierno asegura que esto que estamos ofreciendo por el momento es lo que la provincia puede afrontar y asegurar para que los empleados docentes, en este caso, puedan recibir su sueldo como realmente así está establecido. Bueno, ahora sí, yendo a la pregunta que usted me hiciera, ¿va a recibir o no a los docentes autoconvocados? Ya lo estamos recibiendo. Junto al ministro Rivas Piacentini hemos estado el día jueves en la ciudad de Curuzú-Cuatiá en una reunión. Ellos se han acercado a nosotros y nos hemos reunido con ellos, incluso ha sido en un espacio público, y justamente hemos dialogado sobre la cuestión salarial, porque también hay algunas confusiones con esto que bien el ministro decía anteriormente, de que por allí hay sectores que sacan porcentajes que son un tanto confusos, incluso mezclando comparativamente con porcentajes de otras provincias. Hay una cuestión de comunicación, claramente. Exactamente, entonces por eso nosotros estamos aquí y también nosotros estamos recibiendo a los docentes que se acercan en forma tranquila de diálogo para poder recibir las explicaciones que somos quienes podemos darles. Ministro, ¿va a recibir a los policías retirados también? ¿Comienzan a haber algunos movimientos? Bueno, ¿quieren saber un poco cuál va a ser la cuestión salarial para ellos? Sí, en el caso puntual del sector de seguridad, todos los incrementos son de carácter remunerativo, es uno de los principales sectores dentro de la administración pública, en el caso de los activos puntualmente, que todo su salario es de carácter remunerativo.
Por lo tanto, cualquier corrección que se haga en el salario activo llega inmediatamente al sector pasivo. Pero sí, son contenidos en los anuncios, y por otro lado también recibimos de manera regular a ese sector que plantea algún tipo de reclamos. Ministra, el año pasado ha sido uno de los años más intensos en cuanto a debates vinculados con la ley de educación de integridad sexual, ¿no? ¿Cuál es el contenido que se está dando en las escuelas de Corrientes y cómo están las escuelas ante este fenómeno que tiene que ver con denuncias, por otro lado con escraches? ¿Y qué pasó específicamente en la escuela Llano, donde hubo una denuncia muy grave contra un docente? Bueno, la educación sexual integral es una ley, es un contenido que es impartido en las escuelas. Tenemos que reconocer también que los docentes no todos estaban preparados para impartir este tipo de conocimiento, y que es un conocimiento que debe llegar a los alumnos en forma realmente cierta y verdadera. ¿Para ustedes tienen que ser los docentes los que den estos contenidos o tienen que ser otros profesionales? No, nosotros estamos trabajando con el cuerpo docente, porque al hablar de educación sexual integral en las escuelas, quienes imparten esos contenidos son los docentes. Entonces, durante todo este tiempo hemos trabajado en capacitaciones desde el DICEPA, que es el área responsable del Ministerio de Educación, para trabajar educación sexual integral. Por otro lado, hemos implementado el programa ENIA junto al Gobierno Nacional, en el cual intervienen 2 ministerios más, no solamente el de Educación, sino el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio también de Salud. Trabajar con los docentes implica mayor afianzar estos contenidos en los alumnos y en sus familias. También nos hemos convocado con un sector de la Iglesia Católica. Hoy, ministra, ¿qué porcentajes de escuelas o qué porcentajes de alumnos tienen posibilidades? Todas las escuelas tienen educación sexual integral, pero no es un contenido que es específico de una materia, es un contenido transversal. Por eso preparamos a los docentes para justamente poder impartir estos saberes. No sé si respondí la pregunta sobre... Sí. Si está conforme con el contenido que se está dando, si las escuelas están preparadas para abordar todo este fenómeno. Nos falta mucho más. La educación sexual integral es un tema del día a día, es un tema que realmente toda la sociedad se tiene que involucrar, no solamente la escuela y los docentes, también las familias, también todos incluso los medios de comunicación, para poder impartir los conocimientos que son válidos y reales para nuestros chicos. La otra pregunta que usted me hacía era respecto a la escuela Llano. Inmediatamente cuando sucedieron los hechos y las denuncias, y así procedemos desde el Ministerio de Educación en cualquier situación de denuncia de abuso, de acoso ante un alumno o entre pares docentes, realmente separamos al docente preventivamente de la escuela. Eso es lo que hacemos, lo trasladamos a otro lugar de trabajo, se inicia un sumario hasta que la causa realmente tengamos todas las pruebas necesarias y podamos comprobar o no la veracidad del hecho. Y en este caso en particular se lo separó del cargo al docente y estamos en el proceso de investigación. Hay muchas denuncias en el ámbito escolar de abusos. Afortunadamente no muchas, pero las hay. Y en esto debemos reflexionar también todos los que estamos frente al ámbito educativo, de realmente tomar conciencia de lo que es el valor de la persona, que es nuestro alumno o nuestro par docente, y ejercer realmente el respeto hacia la persona. Pero en el caso de que se dan, actuamos preventivamente y los separamos inmediatamente del cargo. Estamos ante un economista, digamos. Si mañana lo convoca el presidente Mauricio Macri y le dice: quiero que vengas a ser mi ministro de Economía, ¿hay una solución para este debacle económico? Sí, soluciones siempre hay. ¿Qué tan duras son? Son muy complejas. Por un lado, el efecto inflacionario, realmente la escalada que ha tenido el año anterior deja muy desacomodada la economía para este año. Por supuesto que no es una sola variable la que hay que tocar, esto es multicausal. Y por otro lado, en la Argentina hemos vivido procesos similares a esto, por lo tanto, también estamos como muy susceptibles, y muchas veces la inflación termina siendo mucho más acelerada por un efecto
psicológico en función a que hemos tenido, digamos, situaciones anteriores muy complejas. La verdad que es todo un desafío tratar de lograr, pero sí se puede lograr. Obviamente que también tiene su costo poder hacerlo, ¿no? Ministro, la última pregunta. ¿Hay en carpeta algún endeudamiento o no? Sí, nosotros a través de la ley de presupuesto que rige para el 2019, nosotros tenemos... ¿Tienen autorización? Por eso le pregunto si ya están en condiciones de... Tenemos autorización, estamos trabajando. Ya en esta semana casualmente estoy viajando a Buenos Aires con la posibilidad de obtener financiamiento para la ruta 126. La de Sauce. Exacto, que entendemos que en pocos días más podemos cerrar un acuerdo y en ese sentido ya comenzar, digamos, a trabajar, digamos, en el tema de ¿Va a ser el único endeudamiento en lo inmediato? No, tenemos previsto varios, tenemos muchos en carpeta. Todos los financiamientos los estamos buscando específicamente para obras públicas, no hay financiamiento para gastos corrientes, por lo tanto sí, tenemos en carpeta unos cuantos. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ministra, muchas gracias también. Gracias a ustedes, buenas noches y feliz ciclo lectivo 2019. Nos vamos a la pausa, vamos a estar hablando de carnaval, vamos a estar hablando también de la interna del Partido Justicialista. Va a estar aquí Rodolfo Martínez Llano en los estudios de Equipo de Noticias, en los estudios de Canal 13. Nos vamos a la pausa. A la vuelta hablamos de carnaval.